Ya, profesor, compañeros, en esta oportunidad vamos a explicar el tema de la reforma agraria. Ay, introducción. La reforma agraria en el Perú, implementada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado a partir de 1969. Fue una de las políticas más significativas de su gobierno, especialmente en aquellos con una marcada desigualdad en la distribución de las tierras. Su objetivo principal ha sido redistribuir las propiedades agrarias para beneficiar a los campesinos y promover el desarrollo rural. Sin embargo, sus consecuencias han sido diversas y han generado tantos beneficios como perjuicios en los ámbitos político, económico y social. Este video analizará si la reforma agraria fue o no beneficiosa, considerando estos tres aspectos fundamentales como político, social y económico. El aspecto político. La reforma agraria representó un cambio significativo en la estructura del poder rural en nuestro país, debilitó el dominio de las élites terratenientes y dio mayor representación a los campesinos y sectores marginados. Esto favoreció la democratización del acceso a los recursos y redujo el poder de las grandes latifundistas, lo que en algunos casos ayudó a estabilizar el sistema político. No obstante, en otras situaciones, la reforma agraria generó conflictos internos, como resistencia de los sectores privilegiados y polarización política, lo que derivó en crisis institucionales y enfrentamientos sociales. Continuando entonces, yo soy la estudiante Fanny Cabeneros. Voy a hablar sobre el aspecto social. La redistribución de la tierra, uno de los aspectos importantes, permitió que miles de campesinos que antes trabajaban en condición precaria como peones de las tierras, eh, pasaran a ser propietarios de las nuevas tierras. Y luego vemos que también se introdujo mejoras en las condiciones de vida de los campesinos. ¿Por qué? Porque al ser ellos propietarios, adquirieron derechos sobre su trabajo, sobre su producción, y junto a ellos se elevó su estatus social. Otro aspecto son los cambios en las relaciones de poder, ¿no? La reforma implicó una ruptura en las estructuras tradicionales y de ese modo dio mayor poder a las zonas rurales. Las tensiones sociales también salieron a flote. Por un lado, ¿no?, la redistribución de la tierra fue vista como una medida justa para los trabajadores rurales, y por el otro lado provocó una gran oposición, porque grandes terratenientes se perdieron sus terrenos. Otra situación que podemos ver que contribuyó a una situación difícil en lo que es la educación y la capacitación de estos nuevos propietarios, porque muchos de ellos no tenían la formación técnica ni los recursos para poder mejorar la productividad, ¿no?, para que ellos puedan hacer mejoras sustanciales. Entonces, eso provocó a que haya cierto déficit en la producción agrícola. Continuemos, por favor. El aspecto económico. ¿Cómo la reforma agraria influyó en el aspecto económico? Podemos decir que la influencia en el aspecto económico fue de tipo mixto, porque la distribución de la tierra fue una medida para reducir la concentración de riqueza, ¿no?, la falta de preparación técnica, la desorganización en la producción y los problemas de gestión en el sector agrícola limitaron el éxito de la reforma. Además, el declive de la agricultura comercial, la ineficiencia de las nuevas formas de organización agrícola contribuyeron a que no se lograran los objetivos en el aumento de la productividad a gran escala, ¿no? Vemos que antes eh, había producción a gran escala, porque estaba en ese tema, ¿no? Las exportaciones, podían exportar los alimentos, la producción, pero a partir de la reforma agraria, ¿qué pasó? Que ya las personas la producían de forma independiente, la producción era menor, no había mayor conocimiento, por lo tanto, hubo por allí cierto tipo de fracaso, porque no se logró el objetivo que realmente se quería lograr. Por lo tanto, podemos decir que en el aspecto social no alcanzó el desarrollo que se quería. En el aspecto económico, sus efectos no fueron
tan como uno hubiera querido, ¿no? Entonces fueron, en el aspecto económico también, el efecto fue un poco limitado. Mm. Bien, hablando sobre las conclusiones, podemos decir que la reforma agraria de 1969 en el Perú tuvo una intención transformadora, pero sus resultados no fueron los esperados. Desde el punto de vista político, aunque se presentó como una medida de democratización, su implementación autoritaria y centralizada debilitó las estructuras agrarias y generó nuevas reformas de dependencia estatal. En el ámbito económico, la expropiación de tierras sin planificación adecuada llevó a una reducción de la productividad agrícola y a una crisis en el sector. Socialmente, podemos ver que miles de campesinos accedieron a la propiedad de la tierra y la falta de apoyo técnico y financiero obstaculizó la sensibilidad y aumentó la migración hacia las ciudades, agravando el problema de modo estructural. Entonces podemos decir que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú, ya que a pesar de sus objetivos positivos, generó consecuencias adversas que afectaron el desarrollo político, económico y social del país. Entonces debemos reflexionar sobre la importancia de diseñar políticas agrarias que no solamente busquen una redistribución de tierra, sino que logre mejorar las condiciones adecuadas para el desarrollo de vida de todos nuestros hermanos y sobre todo del sector agrario. Muchas gracias.